En los últimos años, un nombre ha adquirido una importancia que trasciende con creces su función institucional. Se ha convertido en el rostro de una política precisa, aplicada sin concesiones, capaz de dividir comunidades, cerrar iglesias y destruir caminos de fe construidos durante décadas. Y hoy, según fuentes fidedignas, León XIV está considerando destituirlo. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. El destino previsto para Roch es exactamente el mismo que Francisco había elegido para Burke. Hay un nombre que, con el paso de los años, se ha convertido en algo más que un nombre. Se ha convertido en un símbolo. El símbolo de una línea clara, perseguida con determinación, a veces con obstinación, a menudo con efectos que muchos definen como devastadores para la vida de miles de fieles. Ese nombre es Arthur Roche, cardenal, 76 años, prefecto del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Porque, según el periodista Nico Spuntoni, el mismo que anticipó el nombramiento del arzobispo Rudelli como sustituto de la Secretaría de Estado, el cardenal Roche podría ser destituido de su cargo. Su nombramiento, patrono de la Orden de Malta. Un puesto, no un cargo, no un ascenso. Un puesto decorativo, generalmente reservado para cardenales ancianos que desean distanciarse del verdadero proceso de toma de decisiones. Y aquí, cualquiera que haya seguido los últimos 12 años de historia eclesiástica reconocerá inmediatamente el patrón. Porque eso fue precisamente lo que ocurrió en 2014, cuando Francisco nombró al cardenal Raymond Burke patrono de la Orden de Malta. Un nombramiento que se presentó como de gran prestigio. En realidad, se trató de una destitución. Burke, uno de los principales exponentes del mundo tradicionalista, fue destituido de su cargo como prefecto de la Signatura Apostólica y colocado en un puesto sin verdadera influencia en la toma de decisiones. Hoy se habla de hacer lo mismo con Roche, pero en sentido contrario. Anteriormente, esa postura se utilizaba para destituir a quienes defendían la tradición. Ahora, están considerando usarlo para eliminar a quienes lucharon contra él. La simetría es casi perfecta, y no es algo sin importancia. Para comprender lo que representa este posible movimiento, debemos recordar quién es Roche y qué ha hecho. Fue él, como prefecto del dicasterio para el culto divino, quien fue el principal ejecutor de Traditionis Custodes, el documento con el que Francisco, en julio de 2021, había reimplantado severas restricciones a la misa tradicional, revirtiendo en pocos meses lo que Benedicto XVI había establecido con Summorum Pontificum de 2007. Fue Roche quien promovió la interpretación más restrictiva posible de ese documento. Según informa N.News, fue Roche quien hizo circular entre los cardenales, con motivo del consistorio extraordinario de enero de 2026, un documento de 2 páginas en defensa de Traditionis Custodes. Un texto preparado sin que se le solicitara, distribuido como argumento preventivo contra cualquier apertura del nuevo pontificado. Y fue de nuevo Roche, hace apenas unos días, en una entrevista concedida a osvnews.com el 27 de marzo, quien sostuvo que las concesiones hechas por Juan Pablo II y Benedicto XVI habían sido simples adaptaciones pastorales temporales. No se trata de un reconocimiento del derecho de los fieles a ese rito. Es una gestión prudente de una dificultad, una excepción que debe superarse. Este es el hombre que podría dejar el dicasterio para dedicarse al culto divino. Sin embargo, la pregunta que muchos ya se hacen es muy concreta. ¿La salida de Roche cambia algo sustancial? ¿O simplemente cambia a la persona, dejando la estructura intacta? Porque aquí es donde la situación se vuelve más compleja y más significativa. Al mismo tiempo que circulaban rumores sobre la posible salida de Roche, llegó un comunicado desde Estados Unidos que pesa como una losa.
El obispo Michael Martin de Charlotte, Carolina del Norte, concedió una entrevista a la revista American Magazine el 26 de marzo, en la que dejó claro que León XIV no tiene intención de cambiar la Traditionis Custodes. El obispo justificó sus restricciones a la misa tradicional en su diócesis, reducida a un solo lugar, con una prohibición explícita de que los fieles se arrodillen durante la comunión, como un acto de obediencia a las normas existentes. Y añadió, con una frase que dice más de lo que significa: no quiero llamarlos un grupo extremista. No lo son. Son personas que se preocupan por la liturgia. Y eso tiene algo de bueno. Es una concesión. Pero también es un diagnóstico. El hecho de que a los fieles que siguen la misa tradicional se les describa como no una minoría extremista, como si esta fuera una premisa necesaria para justificar las restricciones en su contra, dice mucho sobre la forma en que una parte de la jerarquía sigue percibiendo la realidad. Así pues, surge inevitablemente la pregunta: ¿sigue vigente la Traditionis Custodes? ¿Continúan los obispos aplicándola a su propia discreción? Si las restricciones se mantienen en las diócesis, si el documento que generó todo esto no se revoca ni se modifica, ¿qué cambia realmente con la destitución de Roche? La apariencia cambia, pero la estructura permanece. Y este es precisamente el punto que merece ser tenido en cuenta. Porque la historia de las últimas décadas revela un patrón recurrente. Eliminas a las personas que representaban una línea, dejas la línea intacta. Y luego esperas a que el cambio de tono se perciba como un cambio de rumbo. León XIV se reunió con Burke, se reunió con Sarah, Sen y Müller. Envió una carta a los obispos franceses solicitando una inclusión generosa para aquellos vinculados al Vetus Ordo. Permitió que el lavatorio de pies regresara a San Juan de Letrán. Señales reales y concretas, apreciadas por muchos. Pero las señales no son acciones. Y las acciones, cuando se trata de derecho canónico, documentos papales y normas que regulan la vida litúrgica de millones de fieles, son lo único que realmente importa. Mientras Traditionis Custodes siga vigente, cualquier obispo que desee aplicarla tiene todo el derecho a hacerlo, como el obispo de Charlotte. Como aquellos que en los últimos meses han cerrado iglesias, revocado permisos y restringido los servicios religiosos a un solo lugar por diócesis. No están desobedeciendo, están haciendo cumplir una ley vigente, y el despido de Roche no cambiará eso. La verdadera cuestión, entonces, no es si Roche dejará el dicasterio para el culto divino. La verdadera cuestión es quién lo sucederá. Y si quien lo suceda tendrá el mandato real de rectificar el rumbo, y no solo de suavizar el tono. Porque si el sucesor de Roche se encontrara gestionando el mismo documento, con los mismos poderes y con la misma normativa vigente, lo único que habría cambiado sería el nombre en la puerta de ese ministerio. Y por eso, aunque esta noticia es importante, no puede interpretarse como un punto de inflexión. Podría ser una señal. Podría ser el comienzo de algo. Pero por sí sola no basta. La tradición no necesita un nuevo prefecto. Necesita un nuevo documento. O mejor dicho, necesita que se derogue de una vez por todas un documento antiguo, injusto y divisivo. Hasta entonces, conviene observar y seguir cada uno de sus movimientos, pero sin sobreestimarlos. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.